La selección de Marruecos nos dejó a todos en este mundial con la boca abierta. Hicieron historia no solo en un grupo en el que ni de broma eran favoritos, sino que además en octavos eliminaron a un gran España y no conforme con eso, dejaron también a sus vecinos portugueses en el camino y a Cristiano triste. Llegaron a semis de un mundial, logro que ningún africano había logrado antes en la historia, pero Francia impuso su jerarquía y terminaron cayendo. Aún así era una presentación más que digna y todo esto con un entrenador que solo había dirigido 3 partidos. En este video, muchachos, vamos a repasar el camino de la selección más sorprendente de Qatar 2022. Vamos a analizar la participación de Marruecos y todo lo que pudimos ver de este equipo. Así que vamos allá. En Marruecos históricamente siempre ha habido alguna concepción de fútbol, muchachos. En su repertorio, por ejemplo, encontramos 6 participaciones a Copas del Mundo, la segunda selección africana con más participaciones después de Camerún, que tiene 8, y en esas participaciones ya habían dejado pequeños indicios de algo que posteriormente podría volverse grande. En 1970, por ejemplo, llegaron a su primer mundial, dejando una participación algo un poco decepcionante, perdiendo contra Alemania y Perú, pero en el tercer partido logrando un empate contra Bulgaria, convirtiéndolos en la primera selección africana en conseguir al menos un punto en un mundial. Madre mía. 6 años después, en 1976, Marruecos ganaría su primer y única hasta la fecha Copa Africana de Naciones, en un torneo donde terminó invicto y dejó en el camino a selecciones como Egipto y Nigeria, por ejemplo. A pesar de eso, en los mundiales del 74, 78 y 82, Marruecos no lograría clasificar y no sería hasta 1986 que volverían a la Copa del Mundo. Y vaya regreso que tuvieron, porque en el Mundial de México 86, en un grupo donde era considerado como la Cenicienta, con Polonia, Portugal e Inglaterra, no solo avanzó a octavos como el primer selección africana en lograrlo, sino que además terminó líder sin perder un solo partido y con apenas un gol en contra. Posteriormente, en segunda ronda, perdieron contra el poderoso Alemania Federal en un partido bastante reñido que no se desempató sino hasta el minuto 88 con un gol de Lothar Matthaus. Pero como podemos ver, muchachos, Marruecos en mundiales había conseguido antes hitos bastante importantes. En los mundiales de los 90, 94 y 98 respectivamente, a pesar de que cayeron en fase de grupos, fue la primera vez que lograrían estar en 2 mundiales consecutivos, algo que no lograrían hasta 24 años después, precisamente en Qatar. Pero antes de eso estuvieron en Rusia. Para ese momento llevaban 20 años sin disputar una Copa del Mundo, luego de intentarlo numerosas veces, muchachos, en los 2000 y fracasar constantemente. Finalmente disputarían su 5º mundial y el equipo de Hervé Renard, que si le ven cara de conocida, es el técnico actual de Arabia Saudí, que dio el batacazo en el debut de este mundial, dirigía a Marruecos, que no logró avanzar a octavos de final e incluso terminó último de su grupo. Con algo de mala suerte, eso sí, porque en el debut Irán le marcó al último minuto y en la tercera fecha España con Iago Aspas hizo lo mismo. Eso sí, ese plantel de cierta forma ya tenía una base de futbolistas que en 4 años harían historia. Después de ese mundial, en 2019, la Federación Real Marroquí destituyó a Hervé Renard y en su reemplazo traerían al bosnio Vahid Halilhodžić para hacerse cargo del equipo. Y lo hizo bastante bien, clasificando sin complicaciones a Marruecos para el Mundial de Qatar en una segunda y tercera fase donde barrieron, y en paralelo con una Copa Africana donde quedaron eliminados por Egipto en cuartos de final, luego de unas fases previas más que sobresalientes. Con todo esto en mente, muchachos, Marruecos se alistaba para Qatar 2022. Ya habían visto el grupo que les había tocado, en donde tenían por un lado al subcampeón del mundial pasado, que era Croacia. Por otro lado tenían a Bélgica y su generación dorada, equipo que estuvo bastante tiempo primero en el ranking FIFA.
Y además de eso tenían a Canadá, un equipo que venía en la alza luego de más de 30 años sin estar en un mundial y terminar primero en CONCACAF. A pesar de ser un grupo complejo, Marruecos entre 2019 y 2022 había dado argumentos para ser un equipo de cuidado en el mundial. Promediaron un rendimiento del 78.89%, donde disputaron 30 partidos, ganaron 21, empataron 8 y solo perdieron 1, que fue el de Egipto que les mencioné antes, muchachos. Increíble. Pero la cosa se complicó aún más, chicos, cuando a 3 meses del mundial el técnico fue despedido de su cargo luego de tener diferencias entre él y la federación. También porque tenía problemas con algunos jugadores, en especial con Hakim Ziyech y Achraf Hakimi, por ejemplo, dos jugadores fundamentales en Marruecos, y Hakimi especialmente no lo convocaría ni porque fuera Messi, como lo dijo él. Así que para reemplazarlo lo trajeron a él. Bueno, perdón, a él no, a él. Walid Regragui, un técnico marroco-francés, no sé si se dice así, que había sido futbolista, pero como entrenador a pesar de su corta carrera, había salido campeón de la Liga Qatarí primero y después en 2021 con el Wydad Casablanca conseguiría la Champions League africana con este equipo marroquí, para después en 2022 quedar campeón en la liga local. Así que a pesar, muchachos, de ser un técnico desconocido mediáticamente, de cierta forma había adquirido algo de experiencia con los años y por eso yo creo que confiaron en él. Y una de las primeras cosas que hizo Regragui fue mejorar el ambiente en el vestuario y hacer las paces con todos. Recuperó a Ziyech, también a Hakimi y les dio la confianza para ser los líderes que tenían que ser. Y así comenzó todo, muchachos. Tuvieron 3 amistosos, uno contra Chile al que le ganaron, otro contra Paraguay en el que empataron y por último a Georgia al que golearon. Marruecos debutó en Qatar 2022 contra Croacia, muchachos, y empezó con el 11 que haría historia en partidos posteriores. Bono en el arco, línea defensiva con Hakimi, Nayef Aguer, Romain Saiz y Mazraoui en el otro lateral. En el medio Ounahi con Amrabat junto con Amayala y arriba Ziyech. En Nesiri y Sofiane Boufal. En ese primer partido, además del 11, veríamos las claves tácticas de Marruecos, que se resumen en orden, equilibrio y compromiso. Un equipo que no buscaba ser el protagonista, ni tampoco tener la iniciativa, sino más bien ser un equipo muy ordenado y dejar pocos espacios en defensa. Claramente también buscaban tener opciones, pero a través de la pelota quieta y en las contras, idealmente. Y de esa manera, y con un gran Bono, empataron contra el subcampeón de Rusia. En el segundo partido contra Bélgica, el consentido de la FIFA, Marruecos, al igual que contra Croacia, fue muy ordenado y ante un cuadro belga que quedó bastante a deber, sobre todo ofensivamente, Marruecos no sufrió mucho el partido y a partir de una pelota quieta y una jugada muy buena de Ziyech en forma individual, se quedaron con la victoria para ganar en la última fecha posteriormente contra Canadá, en donde fueron muy efectivos, con un En-Nesyri que estuvo bastante bien y un portero que estaba dando asistencias. Además de tener bastante efectividad, encajaron su primer y único gol, que fue un autogol de Aguer, y de esa manera acabaron la fase de grupos, siendo líderes sorprendentemente con apenas un gol recibido, que fue un autogol, y promediando un 36.6% en posesión por partido. O sea, increíble. Y bueno, ya en fases eliminatorias, la locura. En octavos le tocó a España, que venía a ser el segundo en el grupo E. Marruecos durante los 120 minutos demostró una masterclass defensiva. En el nivel de compromiso con el que defendieron todos fue extraordinario. O sea, quedé impresionado por cómo Marruecos supo controlar el partido. Tuvieron una que otra jugada por ahí, pero nada muy peligroso. España también tuvo sus ocasiones, pero nada del otro mundo. Y al final en los penaltis, pues bueno, España definió bastante mal y pasaron nuestros queridos amigos marroquíes para enfrentarse en cuartos de final a Portugal.
otro de sus países vecinos geográficamente hablando. Y se adelantaron muy temprano con un salto bestial de En-Nesyri y una muy mala salida del portero, y con ese el gol les bastó para dejar a CR7 y a Portugal sin mundial. Y bueno, contra Francia ya en semifinales encajaron su primer gol después de 275 minutos, pero a pesar de ese baldado de agua fría tan prematuro, Marruecos hizo un partido más que digno y a punto estuvo de empatarlo. Desafortunadamente perdonaron mucho a Francia y bueno, quedaron eliminados en semifinales, pero con un papel más que memorable. O sea, no cualquiera llega hasta ahí. No sé cómo hayan acabado en el tercer puesto, que se disputaran contra Croacia, esto lo estoy grabando antes, pero mínimo van a terminar cuartos, que es espectacular. Con Marruecos pudimos ver varias cosas a lo largo de su participación en este mundial, muchachos. Primero, que Regragui como entrenador hizo un trabajo sensacional. No solo mejoró el ambiente en el vestuario, algo que el otro entrenador había empeorado en su contraste, sino que además de eso logró mentalizarlos y comprometer a todos, e incluso los que salían desde el banquillo, a darlo todo en la cancha, y en todos los partidos lo hicieron. Además de eso, cuando tuvo que cambiar el esquema, lo hizo, y pocas veces se le vio el equipo descompensado. Contra Francia particularmente me sorprendió que incluso perdiendo el partido desde el minuto 7, su equipo tuviera tanta capacidad de reacción, como incluso para merecer empatar el partido, y además de tener varias opciones de gol. Por otra parte, defensivamente, este equipo fue lo mejor de todo el mundial en temas de encajar goles, y esto desde su portero Bono, quien en todos los partidos en los que estuvo muy bien, con unas paradas como contra Croacia, bueno, increíbles. La línea defensiva, a pesar de que Saiz y Aguer físicamente no estaban al 100%, eran unas auténticas rocas, al igual que Yamik. Los laterales Hakimi y Mazraoui demostrando por qué son de lo mejor del mundo, tanto en acciones ofensivas como en defensivas. Y bueno, el resto del equipo espectacular. Ziyech con su liderazgo, En-Nesyri con su efectividad arriba, pero sobre todo los dos bichos de la mitad, Sofiane Amrabat y Azzedine Ounahi, que bueno, en efectividad de pases, creación de tiros, acciones defensivas, duelos ganados. Evidentemente Amrabat es un tipo más defensivo, mientras que Ounahi tiene algo más de toque, pero ambos hicieron estragos en todos los partidos, y no por nada ya se empieza a mover el mercado de fichajes con un tipo que juega en el Angers y otro en la Fiorentina. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes de todo esto, muchachos? ¿Creen ustedes que Marruecos en algún futuro podía replicar esto, o simplemente fue una cuestión de inspiración en este mundial? Realmente me interesa muchísimo saber su opinión acerca de esto. No dejen de suscribirse al canal para más videos sobre Qatar 2022. Seguirme en Twitter como @AlexEMP2. Nada más, soy AlexEMP. Nos vemos en la próxima.